no tenía como la primera opción. En ese momento, cuando iba en la prepa, tenía muchas opciones, como por ejemplo lo que era arquitectura, diseño gráfico, informática incluso. Tuvimos la materia de psicología. Ahí me empezó como a interesar mucho. Ahí justamente el profesor que nos daba esa materia nos mencionó que justamente se dedicaba a la parte del psicoanálisis. De hecho, nos enseñó, los que recuerdo son las tópicas, los sueños, la práctica de la libre asociación. Entre otros autores era Melanie Klein, Jacques Lacan incluso también. Después ya en los últimos temas vimos a Jean Piaget y justamente a Pavlov. Ahí justamente me interesó un poco sobre las investigaciones y los experimentos que justamente habían desarrollado. Empecé a investigar un poco sobre la práctica justamente en la psicología, básicamente en la cuestión del dinero, en la parte profesional, en la parte de cómo era su campo. No le tomé mucha relevancia, sino hasta después que tuvimos la materia de tutoría. Ahí justamente nos apoyaron en la cuestión de unos cuestionarios en la parte vocacional. Ahí justamente creo que dio el gancho para yo interesarme más en la psicología. Comencé como a indagar y justamente me llamó mucho la atención, y es ahí donde comencé al hecho de que mi objetivo era estudiar psicología, específicamente en la área clínica, que en ese tiempo sí yo lo tenía entendido. A mí lo que me parecía sorprendente era la cuestión de los experimentos. Los que recuerdo son la presión de Stanford, el de Watson, experimento de Asch, entre otros. Y de igual forma me parecía interesante el que se pueda interpretar y saber por qué una persona se comporta de cierta manera. Por ejemplo, el lenguaje corporal, los sueños, la personalidad e incluso la complejidad de la mente humana. En mi caso, una de las materias que llamó mi atención se llamaba Teorías y Sistemas en Psicología, y más adelante la Psicología Experimental, pero estaba confuso en ese momento y lo dejé de lado, ya que en ese preciso momento creo que todos los compañeros e incluso los profesores, el psicoanálisis era sobrevalorado y visto como algo maravilloso o sorprendente. Entonces influyó mi interés por ello y comencé a estudiar todo lo relacionado con el psicoanálisis. Lo afortunado fue que más adelante me di cuenta que había mucha ambigüedad y lo dejé de lado y volví a mi interés del principio. Desde mi parte, esa expectativa al inicio de la carrera, y creo que todos así también lo teníamos entendido, era la cuestión de estudiar la mente, temas relacionados con la cuestión de la cognición, ¿no? Nuestro lenguaje corporal, que mi expectativa era conocer todo lo como subjetivo, ¿no? Lo que era intrigante en la cuestión de la psicología, la mente, las conductas, las emociones, los pensamientos, toda esa parte me interesaba. Muy fuerte, porque justamente teníamos como que cambiar muchos aspectos con la cuestión de simple hecho de de tomar clases presenciales. Ese meramente de levantarte, prepararte para ir a la escuela, pues ya no iba a ser tan necesario, o iba a ser muy diferente. Queríamos que no iba a ser muy bueno en esa parte. Todos teníamos la expectativa que la pandemia solamente iba a ser algo pues muy malo, pero con transcurso del tiempo, con la pandemia, que justamente comenzamos a tener las clases justamente en línea, de mi parte me benefició muchísimo, porque empecé a crear como este propio espacio para investigar, leer, realizar a lo mejor algunos por parte de los profesores. También se dejó como el interés, ¿no? de seguir dando clases de una manera eficiente. Ya solamente era de despertarte, leer diapositivas, o simplemente ya ni siquiera era dialogar con los profesores o incluso también con los compañeros. Se perdió mucho esa iniciativa de las clases. Empecé a investigar sobre la psicología, me interesó mucho sobre algunas teorías, investigaciones que justamente me fui encontrando. Ya no me nacía como la cuestión de compartirlo, porque también era la cuestión como de no ver también la iniciativa de los demás. Justamente ahí con Loel, creo que al regresar de la pandemia fuimos intercambiando algunas ideas, algunas opiniones, algunas posturas. Ahí justamente creo que nos interesó más por algunas ideas que fuimos compaginando. Claro, y después de ahí se dio la iniciativa de crear una página que era Sí con Todo, así se llamaba al principio la página. Al egresar de la carrera yo decidí continuar por titularme con maestría. Yo comencé a tratar de iniciar experiencia de la psicología clínica en un centro de desarrollo social y comunitario. Y ahí me di cuenta que muchas cosas no sabía cómo explicarlo o incluso qué decir. Y mientras en el posgrado me cuestioné mucho sobre eso, que la psicología hace mucho pero a la vez nada. Y es ahí en donde me cuestioné más específico de la práctica en psicología. Y me interesaba la investigación y la filosofía, específicamente entender qué es la psicología. Y comencé con un libro de Karl Popper
sobre las refutaciones y me ayudó a seguir indagando en la cuestión de una psicología científica. Sobre todo saber en verdad por qué la psicología es una ciencia y comencé a estudiar. Y 2 libros en específico. El primero fue 50 grandes mitos de la psicología popular. Lo leí casi por curiosidad, pero terminé dándome cuenta de cuántas cosas damos por cierto solo porque las hemos escuchado muchas veces. Por ejemplo, yo creía eso de que solo usamos cierto porcentaje del cerebro, o que es bueno sacar todo cuando estás enojado, como gritar o pegarle a algo, pero en realidad no es así. Lo curioso es que muchas de estas ideas suenan muy lógicas o incluso tienen ese tono de sabiduría popular, pero el libro muestra que no tienen ninguna base real, no están comprobadas. Lo que más me marcó fue ver cómo estas ideas se repiten una y otra vez en películas, redes sociales, libros de autoayuda, y uno termina creyéndose sin hacerse preguntas. Este libro me mostró que la psicología no se trata de repetir frases bonitas ni de seguir modas, sino de entender cómo funcionamos de verdad. El segundo libro fue Ciencia y Pseudociencia en Psicología y Psiquiatría. En ese libro entendí que no todo lo que parece psicológico lo es realmente. A veces nos dejamos llevar por ideas o terapias que suenan bien o que están de moda, pero no tienen pruebas reales de que funcionen, y eso puede terminar haciendo más daño. También me hizo pensar en cómo muchas veces buscamos respuestas fáciles a cosas que no lo son, porque cuando alguien está pasando por un momento difícil es fácil caer en explicaciones simples, pero eso no siempre ayuda. Estos 2 libros, cada uno a su manera, me hicieron ver que la psicología también es una forma de pensar, de hacerse preguntas, de no quedarse en la primera explicación que suena bien, y me ayudaron a mirar todo este mundo con más cuidado, con más curiosidad y con un poco más de coherencia. En lo personal, la verdad es que me encantaría una psicología que supere el reduccionismo, una batalla entre psicólogos, pero siempre una reunión, un debate, una convivencia sana desde la cuestión como de intercambiar ideas, investigaciones y justamente eso que aporte a la parte social, a la parte académica, un trabajo igual por parte de los profesionales, los psicólogos y las psicólogas, una responsabilidad por su profesionalismo, la ética, sobre todo un respeto por la parte social, por la parte de las personas, una buena y excelente intervención. De igual forma, la psicología, que se practique mucho más, pero de acuerdo con su objeto de estudio, ya que de eso no nos deslindamos con otras prácticas o ciertas propuestas que no funcionan del todo bien y solamente perjudican más y más al progreso meramente mexicano en esta parte. Que justamente la psicología sea más natural, sea mucho más científico, sea mucho más respaldado con cierta filosofía, epistemología, investigación cuantitativa, nuevas, por así mencionarlo, generaciones, el hecho de psicólogos egresados en esa parte para que tengamos una profesión con una mucho más solidez y práctica profesional. Y actualmente la verdad es que no me arrepiento del todo de conocer esta gran carrera, que la verdad me ha permitido conocer demasiadas cosas. También me alegro mucho por haber estudiado esta gran carrera.